Hay que continuar. La teología del apocalipsis o apocalíptica en el Antiguo Testamento nos obliga. Es una literatura que es muy amplia, pero no todo entró en la Biblia, ¿verdad? Entonces tenemos que abrirnos a lo que se llama los libros apócrifos del Antiguo Testamento, que son poco conocidos, pero son muy importantes porque guardan un recuerdo muy interesante de tradiciones, ¿verdad? Es decir, desarrollaron la teología del Pentateuco, de los libros históricos, de los profetas, y lo bueno es que también lo tenemos casi todo en español. Este es el tomo 2. Presento lo que contiene, son 6 tomos. El uno trata de una introducción a los apócrifos. Entonces aquí vamos viendo algunos de los contenidos y también el origen de lo que ha dado lugar a esa literatura. En todo está en PDF, si a alguien le interesara algo en concreto. En este tomo 2 dice que tenemos lo siguiente. Hay una carta de Aristeas. La mayoría de cosas, les digo, son cuestiones apocalípticas. O sea, es literatura adelante, es literatura que nace y le interesa mucho lo apocalíptico. Es decir, hablar de cosas que o sucederán en un futuro o tratan de dar cuenta de la situación del presente, como vimos algo en la última clase de diciembre. Está un libro llamado de los jubileos, antigüedades bíblicas, la vida de Adán y Eva, u otros le llaman Apocalipsis de Moisés. Entonces, como una figura como la de Moisés pasa a la teología apocalíptica con un apocalipsis, ¿verdad? Obviamente ya no dentro de la Biblia, pero la gente no se queda tranquila, es decir, los textos bíblicos dan lugar a más tradiciones. Paralipómenos de Jeremías. El profeta Jeremías también en sus tradiciones genera más reflexión, ¿no? Apócrifo de Jeremías sobre la cautividad de Babilonia. Se ve que les interesó la derrota con los babilonios para generar más literatura. Tercera de Esdras. ¿Sí? Nosotros en la Biblia solo conservamos un Esdras, pero ellos llegaron hasta un tercer Esdras. Un tercer Macabeos. Nosotros nada más llegamos en la Biblia a ocupar dos, ¿no? Y eso en la Biblia griega, ni siquiera en la Biblia hebrea. Vidas de los profetas. Se hizo una tradición también de vida de los profetas. Cada parte de estos apócrifos traen una introducción, ¿sí? Una introducción que ayuda al lector a meterse en este mundo, una bibliografía que normalmente va a estar en inglés, en otras lenguas, hay que localizar pues algo más en español, pero esto es útil al fin de cuentas. Entonces, para ver un poquito nada más así, algunas introducciones a cada cosa, no todo nos interesa, pero para que vean, y ustedes dicen, Aristeas, pues por lo menos dice que va a tratar de esto. Dice, Filócrates, puesto que el informe de la entrevista que tuvimos con Eleazar, el sumo sacerdote de los judíos, es de interés, porque te gusta mucho escuchar con todo detalle el contenido y objeto de la embajada, me he propuesto exponértelo con claridad, consciente de tu ansia de saber. Eso es clave en la literatura que es apocalipsis, es decir, conocer más, alguna revelación, etcétera. En efecto, lo más grande para el hombre es aprender y recibir siempre algo, bien sea por narraciones históricas o por propia experiencia. De esta manera se consigue pureza de espíritu para asimilarlo mejor. E inclinándonos hacia lo más importante, la piedad, nos gobernamos por una norma que no yerra. Dado mi interés por las cuestiones religiosas, etcétera, ¿ven? Pero motiva al que le va a explicar
Hasta Lucas va a seguir lo mismo cuando hace Hechos de los Apóstoles. Querido Teófilo, cuando escribe Lucas el Evangelio de Lucas, querido Teófilo, he investigado por esto y por lo otro. Entonces, es una herencia de la teología del Antiguo Testamento. Eso en cuanto se nota que aquí va a dar razón de algunas cosas históricas, ¿sí? Este tipo de cosas dan lugar a más reflexiones apocalípticas. Daré solamente algunos ejemplos. Se fija en lo de las minas de Arabia. Dice, se decía que en otro tiempo hubo minas de cobre y hierro en las montañas adyacentes de Arabia, pero que fueron abandonadas en el momento de la dominación persa, cuando los que por entonces estaban al frente de ellas levantaron el falso rumor de que la explotación no era rentable sino muy costosa, para que no arruinasen la región mediante la explotación de dichos metales y para que no pasara a otras manos por la dominación de aquellos, tomando de ahí pretexto para penetrar en dichos puntos. Por eso se produjo ese falso rumor. Aquí te he resumido, así que te he resumido, hermano Filócrates, cuanto sabía de esta tierra. Lo de la traducción te lo voy a indicar a continuación. Entonces se genera la expectativa de los metales preciosos que hay en Arabia, lo cual en la teología se genera siempre que de Arabia proceden, incluso hasta la narración de los magos, como un posible origen de donde vienen, aunque muchos dirán Persia, pero otros dirán que de Arabia. Hay que dedicar ratito para poder leer cada uno de ellos. Obviamente, nada más estoy presentando lo más nos interesa. El libro de los jubileos tiene una introducción también como cada obra. Ahora bien, a ver qué dice. Dice, este libro de los jubileos. Mire, estas son las palabras, que ese es igual que el inicio del Deuteronomio, de la distribución de los días de la ley, dice, y el testimonio de los hechos en los años, sus septenarios y sus jubileos en todos los años del mundo, tal como lo comunicó el Señor a Moisés en el monte de Sinaí. Entonces, de la teología del Pentateuco, ellos vuelven a crear más información y dicen que se la dio el Señor a Moisés en el Sinaí. Cuando subió a recibir las tablas de piedra de la ley y los mandamientos, por orden del Señor, según le dijo, sube a la cima del monte, a entregar las tablas, pero a los jubileos le interesa el tiempo, la organización del tiempo. Y dice, en el año primero del éxodo de los hijos de Israel de Egipto, en el tercer mes, el 16 de este mes, habló el Señor a Moisés. Sube al monte donde yo estoy y te daré dos tablas de piedra con la ley y los mandamientos, que enseñarás tal como los he escrito. Subió Moisés al monte, su gloria se asentó sobre el Sinaí, una nube lo cubrió por ser días, que es más o menos lo que ya conocemos por la Biblia. Al séptimo día el Señor llamó desde la nube a Moisés, que vio la gloria del Señor como fuego ardiente en la cima del monte. Moisés permaneció en el monte 40 días, 40 noches. El Señor le mostró lo pasado y lo futuro. Esas son las frases que interesan a la literatura apocalíptica. Es decir, los textos, algunos de los que intuimos la clase pasada, generan gran expectativa. Que alguien pueda recibir de parte de Dios lo pasado y lo futuro. Y ya. Obviamente viene aquí, sabemos que en la Biblia sigue lo del becerro, ¿no? Después de que Moisés se quedó 40 días en el monte, la gente se desespera y dice, ¿quién sabe qué sería de Moisés? Haznos un becerro, Dios. Entonces, pero aquí va un poquito, dice Dios, presta atención a todo lo que voy a decirte en este monte y escríbelo en un libro. Entonces, me interesa mucho eso no lo es, no, en la Biblia no viene que Moisés escriba libros, pero la literatura de la Apocalipsis, estamos en ese estudio, genera literatura. Incluso muchos dicen, ¿por qué hay Biblia? Porque hubo Apocalipsis, porque hubo gente que le interesó poner por escrito, ¿verdad? Como dinámica apocalíptica, atreverse a poner algo que Dios comunica. Para que vean sus generaciones que no les perdonaré el mal que hicieren, descuidando la norma que establezco hoy entre tú y yo,
por siempre en el monte Sinaí. Llama mucho la atención que se elige el camino del castigo. ¿Dónde nace una literatura de castigo en el Apocalipsis? Dice Dios, te voy a comunicar esto para que vean que se hacen el mal, entonces yo los voy a castigar. Dice, ocurrirá cuando les llegue cualquier castigo que estas palabras darán testimonio contra ellos. No, no hay ningún problema, yo ya lo había dicho, dice Dios. Y caerán en la cuenta de que yo soy más justo que ellos en todas sus leyes y acciones y que he sido con ellos fiel. Tú copias estas palabras que hoy te comunico, pues conozco tu contumacia y dura cerviz desde antes de traerlos a la tierra que prometí a sus padres, Abraham, Isaac, Jacob, cuando dije, a vuestra descendencia daré una tierra que emana leche y miel. Es decir, recupera muchas cosas que hemos visto de la teología del Antiguo Testamento. Ahí tenemos esos jubileos. Así es el inicio, porque me interesa presentar un poquito el inicio. Ahora aquí viene lo nuevo. En este tipo de cosas salen los ángeles, que se van posicionando para que, porque después uno no entiende muy bien que un ángel apareció en el libro de los jueces, un ángel apareció en el libro de Daniel, y luego me vuelve a aparecer en el Evangelio con María, ¿sí me entienden? Pero a lo mejor a alguien no le suena raro, pero para alguien que está acostumbrado a la teología del Antiguo Testamento, diría, bueno, pero entonces un evangelio entra también en el mundo de los apocalipsis, de la teología del Antiguo Testamento. Alguien vio la labor de los ángeles y eso mismo se plasma en el Nuevo. Dice, a lo mejor sí. Y dice, dijo entonces al ángel de la faz. Aquí sale un ángel de la faz o un ángel del rostro. Escribe a Moisés lo ocurrido desde el principio de la creación. Es interesante. Quiere decir que el Apocalipsis va a intentar volver a contar todo desde el inicio, hasta que me construyan mi templo entre ellos por los siglos de los siglos. Y se muestre el Señor a los ojos de todos y sepan que yo soy el Dios de Israel, Padre de todos los hijos de Jacob, Rey eterno en el monte Sión, y sean Sión y Jerusalén santos. ¿Ven cómo junta todo ya este? Los que están escribiendo este tipo de libros saben todas las cosas ya que, todas las teologías, porque dicen, se muestra el Señor a los ojos de todos, sepan que yo soy el Dios de Israel, Padre de todos los hijos de Jacob, Rey eterno en el monte Sión, ¿ven? Ya es cosa de los profetas, de los libros históricos. Ya, pues el ángel de la faz que marchaba ante los tabernáculos de Israel tomó las tablas de la distribución de los años desde la creación. Cómo ha sido todo por años, las de la ley y la revelación por septenarios y jubileos, o sea, todo por 70, 70, 70. Hoy, pues la iglesia hace ahora cada 25, por eso estamos en un 25 jubileo, pero ven, alguien diría, oye, ¿y eso del jubileo qué es antes que nada? Pues literatura apocalíptica. ¿Quién fue creador de jubileos? Pues efectivamente la literatura apocalíptica, medir el tiempo, decir que hay tiempos especiales. ¿De dónde surge eso? Y dice, según cada año en todo el cómputo anual de los jubileos, desde el día de la creación hasta que se renueven los cielos y la tierra y toda su estructura. ¿Para qué contar la historia desde la creación? Porque se van a renovar los cielos y la tierra. Eso te tiene que provocar una renovación. Uno dice, y bueno, ¿y cómo, de dónde sacaron eso que los cielos se puedan abrir, que el Espíritu en forma de paloma pueda descender? Pues fruto de la teología del Antiguo Testamento y de esta literatura de apócrifos. Ahorita no dije cómo se le llama también a esta literatura porque a algunos no les gusta apócrifos. Así se le pusieron a esta edición, pero otros le llaman literatura intertestamentaria, o sea, literatura entre los dos testamentos, ¿verdad? Y ya empieza, ya se imaginarán, pues la creación. Y le va a volver a contar todo lo que pasó desde la creación, sí. No pierde, o sea, no dice, no, esto ya lo conoce la gente, no, otra vez. Sí, porque es una tradición que él conoce todo. ¿Y de dónde la sacan? ¿De dónde se basan? Se basan también en los apócrifos. Moisés en el Sinaí, o sea, Dios en el Sinaí le habría revelado todo lo que pasó desde el inicio de la creación, como lo está haciendo aquí, ¿no? Ahora, fíjense, cuando cuenta por poner más ejemplos, si me va a escribir otra vez lo que pasa,
¿Qué más le va a aumentar? Cuando ya dice que Adán lo durmió para crear a Eva, ¿verdad? Ese se levantó en el día sexto, dice que andan en el día sexto. Y Dios le trajo a su mujer. Adán la vio y exclamó, esta es pues hueso de mis huesos y carne de mi carne, lo sabemos, ¿no? De la narración. Esta será llamada hembra, pues de hombre fue tomada. Por esto serán el hombre y la mujer uno. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a la mujer y serán una sola carne, que es tal cual está en el relato, ¿no? En la primera semana fue creado Adán, dice, y la costilla que habría de ser su mujer. Ahí le dan más vuelo a lo de la costilla. En la segunda semana se la mostró. Es que la primera semana lo hizo, en la segunda le mostró a la mujer. Por eso se dio orden de guardar una semana por varón y dos por hembra en la impureza de ellas. ¿Ven cómo está trabajando ya? ¿Por qué va a guardar 7 días cuando nace un varón, ¿verdad? Y más días cuando nace una mujer? Y dice él que porque la primera semana solo hizo Adán y la segunda. O sea, siguen dándole más explicaciones a la teología del Levítico. Cuando Adán hubo pasado 40 días en la tierra donde fue creado, lo llevamos al jardín del Edén. O sea, antes no estaba en el jardín, lo crearon en un lado y pasaron 40 días y ya lo llevaron para que lo labrara y guardara. Y a su mujer a los 80 días, tras los cuales entró en el jardín del Edén. Siguen jugando con lo de 40 y 80, que son los mismos días de impureza. Si nace un niño son 40 días, o cuarentena si nace una niña. En Levítico 13 son 80 días. Y dice, por eso se escribió un mandamiento en las tablas celestiales sobre la parturienta. Si da a luz un varón, permanecerá en su impureza una semana, los 7 días primeros y 33 días luego en sangre de purificación, sin tocar nada sagrado ni entrar en el templo hasta que se cumplan estos días por varón. Y por hembra permanecerá en su impureza 2 semanas. O sea, dicen, ¿cómo le haremos para explicar esta ley? ¿Qué está pasando? Y dicen, no, ya sabemos por qué. Es que Adán lo hizo en la primera semana, ya Eva hasta la segunda. Y luego para llevarlos al jardín del Edén, a Adán lo llevaron 40 días después y a Eva 80. Ey. Tras cumplir estos 80 días, la hicimos entrar en el jardín del Edén, pues es más santo que toda la tierra y todos los árboles en él plantados son santos. Ya mezcla que ahí son santos los. Eh. Pero por eso se fijó a la que pare varón y hembra su norma de estos días. No toque nada sagrado, ni entre en el templo hasta cumplirse esos días por el varón y la hembra. Esta es la ley y revelación que fue escrita a los hijos de Israel, guárdenla perpetuamente. Hay que pensar de forma interesante que todavía no hay Biblia, entonces este tipo de literatura también puede ser muy atractivo. Y alguien podría decir, y seguramente hubo comunidades que estos eran, decían, dudaban incluso si estos podrían ser Biblia, pero un cualquier avesado, y es normal, los judíos tampoco son tontos, se dan cuenta que ya está buscando más bien explicar lo que ya se encuentra en la Biblia. Entonces son los primeros intentos también de interpretaciones bíblicas. La primera teología o las primeras teologías, curiosamente, que estamos descubriendo de la Biblia, las vemos al final del curso, pero descubrimos que hay un interés de que alguien dice, pero ¿por qué una mujer permanece impura 40 días y da a luz un hombre y 80 si es una niña? Como el Levítico no explica, entonces surge este tipo de literatura. O sea, son los primeros que intentan hacer teología del Antiguo Testamento. Un libro como el de los jubileos, ¿no? Así vienen todas las temáticas, el paraíso, la expulsión del Edén, Caín y Abel, ¿sí me entienden? Todo, o sea, como reescritura de lo que se ha dicho. Eh, Novedades, pues es que a veces hay temas nuevos, como la muerte de Adán y Caín, que nosotros no sabemos de la Biblia, no lo sabemos. Diluvio, mandatos de Noé. Noé divide la tierra para dar la herencia a sus hijos.
Novedades. Que los demonios seducen a los descendientes de Noé. En este mundo ya apocalíptico, se habla de, en el tercer septenario de este jubileo, comenzaron los demonios impuros a seducir a los nietos de Noé, haciéndolos enloquecer y perderse, ¿ve? Ya es una literatura que nos va presentando mayor participación de otros seres y que en el Nuevo Testamento, por tanto, se retoma el tema y dice uno, bueno, ¿a qué viene ahora Satán a tentar a Jesús? No he visto este tema, no me ha salido tanto en el Antiguo Testamento. ¿De dónde lo deducen? Porque ya hay reflexiones que se mueven en torno a seres que interfieren con los proyectos de Dios, ¿no? Se llegaron los hijos a su padre Noé y le hablaron de los demonios que seducían, extraviaban y mataban a sus nietos. Que ya uno dice, ah, yo también me acuerdo de un demonio que mataba gente, que es Asmodeo en el libro de Tobías. Pero es raro que un demonio ande matando, a menos solo Tobías, pero aquí ya hay más. Oró así Noé ante el Señor su Dios, Dios de los espíritus que están en toda carne, que tuviste misericordia de mí, me salvaste con mis hijos de las aguas del diluvio, sin permitir que pereciera como ocurrió con los hijos de perdición. Grande es tu compasión por mí. Todo esto será un caldo de cultivo y entenderemos por qué dice que Jesús encontró a un hombre que tenía un espíritu impuro. Uno no alcanza a conectar con la teología del Antiguo Testamento a los evangelios, más que a través de este tipo de literatura intertestamentaria, como pueden observar. Entonces es bueno darse la oportunidad, es lo que estamos haciendo al final de este curso, cómo estas teologías van trabajando algunos de los textos bíblicos y la amplían, pues, pero al fin y al cabo son luchas, son peleas y Noé tiene que orar para poder salir adelante ante la seducción de estos demonios. Sigue Canaán, de los textos, y así se puede seguir leyendo lo que trae todos estos jubileos, y según esto se lo dio todo Dios a Moisés en el Sinaí, ¿no? Ese es todo va recorrido, todos los acontecimientos, toda la reescritura, el Éxodo, etcétera. Y como pueden observar, no avanza más, es decir, se trata de vencer a los egipcios, bien, ahí está, como éxodo, perdón, con nuevos príncipes, etcétera. La Pascua, prescripciones para su celebración, y hasta ahí alcanza porque están en el Sinaí, ¿no? Se nota que no avanza mucho hacia el futuro, sino que se queda detenido en esa tradición del monte. Lo que le interesó pues a Jubileos fue sobre todo contar desde la creación hasta ese momento. Hay fragmentos hebreos eh, también al respecto que cuentan todavía detalles entre los hijos de Jacob, sobre todo, es cortito. Eh, no, ahorita no me interesa tampoco este. Quiero pasar para que vean un poco lo de la vida de Adán y Eva, para que vean cómo se reescribe o Apocalipsis de Moisés. Todos valen la pena, pero pues que por tiempos no podemos. Aquí está. Dice, historia y vida de Adán y Eva, las primeras criaturas que Dios reveló a Moisés, su siervo. Otra vez se nota que se toma como paradigma a Moisés, ¿no? Que está recibiendo toda la información en él. Cuando recibió las tablas de la ley, se nota que le gusta ese mismo motivo. O sea, mucha información recibió Moisés ahí en ese momento. ¿Y por quién fue instruido? ¿Ven? Por el arcángel. Ella juntan todo. Se trabaja ya en es claramente una literatura posterior apocalíptica, pero que logra dar el conocimiento.
Después de salir del paraíso, tomó a Adán y a Eva su mujer y subió hacia el oriente, dice, que se fueron al oriente. Permaneció ahí 18 años y 2 meses, ya se va especificando cuánto tiempo. Eva concibió y dio a luz 2 hijos, ¿no? Iluminado, llamado Caín, y Amilabés, llamado Abel. A continuación, Adán y Eva se acostaron juntos. Mientras dormían, dijo Eva a su señor Adán. Aquí ya hay un diálogo, ¿no? Cuando se acuestan. Mi señor, he visto en sueños esta noche la sangre de mi hijo Amilabés, llamado Abel. Se anticipa en el sueño, ¿no? Expulsada contra la boca de Caín, su hermano, y éste la bebía sin remisión. Abel le suplicaba que le dejara un poco de ella, pero él no le escuchó, sino que la sorbió entera, y no se retuvo en su vientre, sino que volvió a salir por su boca. Adán dijo a Eva, levantémonos, vayamos y veamos qué les ha pasado. No vaya a ser que el enemigo esté entablando una guerra contra ellos. ¿Ven? O sea, una narración que llamó mucho la atención, empezar a crear más teología al respecto. Partieron los dos y encontraron a Abel asesinado por Caín, demasiado tarde. Ya lo encontraron asesinado, su hermano. Y dijo Dios al arcángel Miguel, ¿eh? Di a Adán, no anuncies a Caín el secreto que sabes, porque es un iracundo. Pero no estés triste, pues te daré otro hijo en su lugar. Este te indicará todo lo que has de hacerle, pero tú no le digas nada, que no le revele pues a Caín. Esto comunicó Dios a su ángel y Adán guardó las palabras en su corazón. Lo mismo hizo Eva, llenos de tristeza por su hijo Abel. A continuación conoció Adán a su mujer, que concibió y dio a luz a Set, y dijo Adán a Eva, mira, hemos engendrado a un hijo en lugar de Abel, al que mató Caín. Glorifiquemos a Dios y hagámosle sacrificios. Adán engendró 30 hijos y 30 hijas. Con eso aclararía muchos de los problemas en el catecismo, ¿no? Que de dónde salieron más mujeres. Pues esto sí lo resuelve más fácilmente, diciendo que si tuvieran 30 hijos y 30 hijas. O sea, no fue un problema tanto para el judaísmo, porque ellos tienen más tradiciones, además de la Biblia, nosotros sí tenemos más problemas. No, pues cayó enfermo Adán, tampoco no es bíblico, ¿no? Dando un fuerte grito dijo, que vengan a mí todos mis hijos para que pueda verlos antes de morirme. Todos se congregaron, pues la tierra estaba habitada en sus 3 partes. Llegaron todos a la puerta de la casa en la que había entrado para rogar a Dios. Y dijo su hijo Set, padre Adán, ¿qué enfermedad tienes? Y respondió, hijos míos, me oprime un cansancio enorme. Preguntaron, ¿qué es el cansancio y la enfermedad? Mira, es que es el primero que va a morir. Interesante. ¿Cómo reflexiona hacia una teología de la enfermedad, ¿no? ¿Qué es el cansancio? La enfermedad. Intervino Seth y añadió, ¿no te acuerdas, Padre, del paraíso, del fruto que comiste y te arrepentiste de haberlo deseado? Si es así, dímelo para que vaya y te traiga fruta del paraíso. Un intento de recuperar. Estás malo por haber comido del fruto prohibido. Hay que conseguir un bueno. Pondré excremento sobre mi cabeza, dice Seth. Lloraré y suplicaré y el Señor me escuchará. Enviará a su ángel y te lo traeré para que quite de ti el cansancio. Se intentan aliviar a su papá. Adán le contestó, no, Set, hijo mío, que tengo enfermedad y cansancio. Set le preguntó, ¿y cómo te sobrevinieron? Adán le respondió, cuando Dios nos hizo a vuestra madre y a mí, por su culpa me estoy muriendo. Nos entregó todas las plantas del paraíso, pero nos prohibió comer de una que es mortal. Llegó el momento, a los ángeles que guardan a vuestra madre de subir y adorar al Señor. El enemigo le dio y comió del árbol en cuanto supo que ni yo ni los santos ángeles estábamos junto a ella. Se intervienen más personajes. Acto seguido me dio a comer también a mí. En cuanto comimos ambos, se irritó Dios con nosotros. Entró el Señor en el paraíso, asentó su trono y clamó con voz terrible, Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes de mí? ¿Es que podrá esconderse la casa de aquel que la construyó? Y añadió, puesto que has abandonado mi alianza, he inferido a tu cuerpo 70 calamidades. El número simbólico del 70 que le gusta tanto a la teología apocalíptica. El dolor de la primera calamidad es una afección de ojos, la primera. Como segunda calamidad, el dolor de oídos. Y así sucesivamente te sobrevendrán todas las calamidades, hijo. Uno va intuyendo que es muy, o sea, sabe que ahí es donde están los males, los ojos, los ojos.
Mientras Adán anunciaba estas desgracias a sus hijos, suspiró profundamente y añadió, ¿qué voy a hacer? Me encuentro muy triste. Rompió a llorar también Eva diciendo, mi señor Adán, levántate, dame la mitad de tu enfermedad, dame la mitad de tu enfermedad, para que yo la lleve, puesto que te ha ocurrido por mi culpa. Sigue reflexionándose sobre la culpa de la mujer, que pasará y es común en la teología apocalíptica. Por mí te encuentras agotado y lleno de fatiga. Adán contestó a Eva, levántate, vete con nuestro hijo Set a las inmediaciones del paraíso. Poneos tierra sobre vuestras cabezas y orad suplicando a Dios que se apiade de mí. Envíe a su ángel al paraíso y me dé fruto del árbol que produce el aceite. Vean cómo esto del ángel que conduce, que lleva al paraíso, va a repercutir en la teología apocalíptica que es en los funerales. Los funerales está lleno de teología apocalíptica, ¿no? Entonces, que por manos de tu ángel puedas llegar, o por manos del ángel pueda llegar el sacrificio a Dios, está lleno ya de todo de esta dinámica. Me dé fruto del árbol que produce el aceite. Entonces, aquí ya se introduce la dinámica del aceite. Para que lo traigas, me unja y descanse. Y te mostraré la manera como fuimos engañados al principio. Pues ahí más o menos ya se van imaginando, pero tenemos ya una literatura interesante en el caso de la vida de Adán y Eva. Obviamente, la idea es dar a conocer lo que pasó desde el inicio, se va a volver a narrar todo el pecado. Eh, Viene la muerte de Adán, obviamente, la lucha, es decir, si puede morir, si no, la compasión por parte de Dios, la muerte y la sepultura de Eva también, expulsión del paraíso y penitencia, más narraciones, Satanás engaña a Eva por segunda vez. Ahorita me interesa nada más comentar una partecita. Y dice, cuando está ya la muerte de Eva, dice así, miren, después de contar Eva todo esto a sus hijos, extendió sus manos, hincó sus rodillas en tierra, adoró al Señor Dios, le dio gracias y entregó el espíritu. Muere Eva. Sus hijas e hijos hicieron un gran duelo y le dieron sepultura. Mientras estaban llorando su muerte durante 4 días, apareció el arcángel Miguel y les anunció. Eso es lo que se profundiza de la teología que está aquí. No lloréis a vuestros muertos por más de 6 días, porque el día séptimo es el signo de la resurrección y el descanso del mundo futuro. Y el día séptimo descansó Dios de todas sus obras. No lloréis a vuestros muertos por más de 6 días, porque el día séptimo es el signo de la resurrección y el descanso del mundo futuro. Ok, recojo la esta. Aquí, fíjense que hay posiblemente ya intervenciones interesantes porque dicen hay que llorar solo 6 días, ¿no? El séptimo ya es el signo de la resurrección. Entonces, desde la teología de la muerte de Eva ya se empieza a generar esta expectativa. Y el descanso del mundo futuro. Y el día séptimo descansó Dios de todas sus obras. Set hizo unas tablas de piedra, unas tablas de barro bruñido, juntó los rasgos de las letras, escribió con ellos la vida de su padre y de su madre, tal como la había escuchado de ellos cuando se la contaban. Volvemos al mismo motivo, para que el del Apocalipsis, para que alguien escriba, si no, no se puede entender cómo han llegado las tradiciones hasta nuestros días. Y colocó las tablas en medio de la casa de su padre, en la casa de oración donde Adán oraba al Señor Dios. Muchos las vieron después del diluvio, donde dice que son las tablas de Set, pero no fueron capaces de leerlas hasta que el sapientísimo Salomón, él es el mero bueno, después de ver las tablas de piedra escritas, suplicó al Señor para que le abriera el sentido para entender lo que estaba escrito en las tablas.
Un ángel del Señor se le apareció y le dijo, yo soy el ángel que sostuvo la mano de Set cuando escribió esas tablas mediante su dedo con hierro. Mira, conocerás la escritura para que aprendas y entiendas dónde se hallaban esas piedras, pues habían estado en la casa de oración de Adán, donde su mujer y él adoraban al Señor Dios. De modo que conviene que edifiques ahí una casa de oración al Señor Dios. Se nota que hace depender el lugar de la construcción del templo en la casa de oración de Adán. Genera una vinculación. ¿Por qué Salomón construye esa casa? Porque allí era la casa donde Adán hacía oración. Es decir, y llamó Salomón aquellas letras aquiliacas, es decir, escritas con el dedo de Set, sin enseñanza oral, mientras un ángel del Señor sostenía su mano. Ahí más o menos vamos viendo lo que esta literatura comprende, que es de lo interesante de este tomo 2. Hace poquito surgió, digo que porque son los últimos, los nuevos, estos el 5 y el 6 que se esperaban con este entusiasmo. En el caso del tomo 5 a nosotros lo que nos interesa, porque el que es más conocido es lo de Enoch, ahorita lo presento el cuarto. Ese es el que sale siempre más en los cursos de licenciatura, bueno, en los de entre semana. Tardaba un poco más, aunque la edición, dice aquí, es del 82. Muchos no lo volvieron a reeditar, hasta por eso digo que se acaba de conseguir casi, por lo menos alguien que lo haya hecho en un PDF. Se ponen a hacer cada testamento de uno de los hijos de Jacob. Ahí está, testamento de los 12 patriarcas. Van a profundizar en un testamento de Job, porque es el que está malo en la Biblia. Un testamento de Moisés, iba a morir. Un testamento de Isaac, también uno que estaba ciego. Hay como unas ciertas semejanzas. Un testamento de Jacob, ¿verdad? Un testamento de Salomón, un testamento de Adán, ya lo vimos eso que les gusta mucho, y un testamento de Abraham. ¿Cómo le hacen? ¿Qué dicen estos testamentos? Entonces, vean, más por un poquito nomás, no se ve tan bien, pero es lo que, con lo que contamos. Rubén es el mayor, ¿verdad? Entonces, también son gente que conoce la Biblia. Y la idea es cómo ellos trabajan, les digo, son como pequeñas teologías de lo que aquí está escrito. Copia del testamento de Rubén y de las recomendaciones a sus hijos antes de morir a los 125 años de edad. Se da la edad de la muerte de Rubén, que no conocemos, nosotros no conocemos eso de la Biblia. 2 años después de la muerte de José, dice que ya había muerto, que eso es lo que se acaba el Génesis. Nosotros ya no sabemos qué pasó con los demás, pero para eso están los testamentos. Estando enfermo, Rubén se reunieron sus hijos y nietos para visitarle. Les habló así: hijos míos, me estoy muriendo. Voy a seguir el camino de mis padres. Viendo entonces a Judá, Gad y Aser sus hermanos, les suplicó: incorporadme, hermanos, para que os descubra a vosotros, hermanos e hijos míos, todo lo que guardo oculto en mi corazón. Otra vez la misma modalidad como la de Adán. Te voy a contar, Seth, cómo estuvo la situación. Voy a contar, ya que me están fallando las fuerzas. Incorporándose, los besó afectuosamente, prorrumpió en lágrimas, les dijo: escuchad, hermanos míos, prestad oídos a Rubén vuestro padre, y a lo que os ordeno. Os conjuro hoy por el Dios del cielo, no os dejéis llevar por la ignorancia juvenil ni por la lujuria. Pues se nota que interesa que en el testamento se den indicaciones morales, al menos vamos siento bien. No se dejen llevar por eso. Pero uno entiende y dice, ah, caray, sí se sabe lo que le pasó en la Biblia, porque Rubén se acostó con la concubina de su padre. Entonces, cuando ya se va a morir, él le dice, no se dejen llevar por la ignorancia juvenil y por ella me dejé arrastrar yo y profané el hecho de mi padre Jacob. ¿Eh? Lo que trae Rubén en mente.
Es que se acostó con una que de las que era mujer de su. Os aseguro que Dios me infligió un gran castigo en mis flancos durante 7 meses, que puede ser incluso traducido que Dios le afectó sus órganos sexuales, que puede ser un sinónimo de flancos. Me afectó 7 meses. Y si mi padre Jacob no hubiera rogado por mí al Señor, porque él quería aniquilarme gustoso, el castigo, tenía entonces 30 años cuando hice el mal ante el Señor y estuve enfermo de muerte durante 7 meses, otra vez lo del 7. Luego, por propia decisión, hice penitencia ante el Señor durante 7 años, fíjense, o sea, el testamento se encarga como de, pues son confesiones, ¿no? De los hijos de Jacob, confesiones a la luz de la vida que llevaron. No bebí vino ni licor 7 años, la carne no entró a mi boca, ni gusté ningún alimento apetitoso mientras guardaba duelo por mi pecado. Tan grande era él que nunca se cometa tal cosa en Israel. Ahí está, así empieza Rubén. Pero ya nos trae más información, que es donde uno se interesa. Escuchad ahora, hijos míos, lo que vi sobre los 7 engañosos espíritus durante mi tiempo de penitencia. 7 engañosos espíritus durante mi tiempo de penitencia. Es ahí donde va profundizando la literatura apocalíptica. Vean cómo hay en el Apocalipsis ya el Nuevo Testamento lo de los 7 espíritus, 7 estrellas, etc. ¿Dónde procede todo eso? Pues se nutren de la teología del Antiguo Testamento, plasmada en este tipo de Apocalipsis. 7 espíritus ha dispuesto Beliar contra el hombre, ellos son los causantes de las acciones de la juventud. Otros 7 ha dado Dios al hombre desde la creación para que por ellos puedan realizarse las obras humanas. Y empieza a escribir espíritu por espíritu. El espíritu de vida, gracias al cual se construye el conjunto humano, el espíritu de la visión, para que generar deseo, el tercero, el espíritu del oído, por el que se transmite la enseñanza, cuarto, el espíritu del olfato, para sensibilidad para traer el aire y el aliento, espíritu del habla, se van. Son 7 espíritus porque son 7 las cosas que hacen los hombres, oír, ver, etc. Séptimo, el espíritu del semen y la cópula, por la cual se introduce el pecado a través del ansia de placer. Este último espíritu de la creación y primero de la juventud, porque está llena de estupidez y conduce al joven como un ciego hacia la fosa o como una bestia de carga hacia el precipicio. Cuando llega el séptimo, por lo tanto, Rubén ve que es el mayor problema. Viene el octavo, ya se salta, sale del 7, es el del sueño, gracias al cual fueron creados el éxtasis de la naturaleza y la imagen de la muerte. Así es un poquito lo que va describiendo eh, este relato. Si saltamos al otro, a los de Moisés o de Job, etcétera, eh, podemos observar algunas novedades. Están ya en el testamento y luego ya dice, ya están Josué y Moisés juntos, dice, le animó Moisés y lloró con él. Josué le respondió diciendo, ¿por qué me consuelas, mi señor Moisés? Cosa que nunca tenemos nosotros en la Biblia. Se generan diálogos de lo que quedó incompleto, porque Moisés y Josué solamente estaban como al servicio y información para entrar a la tierra prometida, pero ya cosas nos quedaron ocultas. Y aquí discuten precisamente sobre lo de Deuteronomio 34. Dice, ¿por qué me consuelas, mi señor Moisés? ¿Cómo podré consolarme de lo que has dicho con la amarga voz que salió de tu boca? Voz llena de lágrimas y gemidos porque te separas de este pueblo. ¿Qué lugar va a recibirte ahora? ¿Qué tumba será tu sepultura? ¿O quién os hará transportar desde ahí tu cuerpo como un hombre cualquiera de lugar en lugar? Pues todos los que mueran a lo largo de los tiempos tienen sus sepulturas en la tierra, pero tu sepultura desde el sol naciente hasta el poniente y desde el sur hasta los confines del norte. El mundo entero es tu sepulcro, como no encontraban la tumba, ¿no? Entonces se ponen a decir, no, es que en realidad todo el mundo es el sepulcro de Moisés. Se empieza a generar esa tradición. Señor, tú te vas, ¿quién va a alimentar a este pueblo? ¿O quién es el que se apiadará de ellos? ¿Quién será su guía en el camino? ¿Quién rezará por ellos sin omitir ni un solo día para que yo pueda conducirles a la tierra de los antepasados? ¿Cómo pues cuidaré de este pueblo como un padre de su único hijo o como una madre de familia de su hija virgen que es preparada para ser entregada al hombre del que será
temerosa, protegiendo su cuerpo del sol y cuidando que no estén descalzos sus pies al correr sobre la tierra. Empieza como las problemáticas de José, obviamente, que se aprovecha para que Moisés le pueda dar alguna respuesta. Ya sabe, imaginan cómo es la dinámica, como lo anterior. O sea, dice Moisés, perdón. Una vez que terminó de hablar Josué, se arrojó a los pies de Moisés, ya lo tomó Moisés de la mano y dice, Josué, no te tengas en poco, muéstrate tranquilo y presta atención a mis palabras. Todas las naciones que hay en el mundo Dios las ha creado como a nosotros. A ellas y a nosotros Él ha previsto desde el comienzo de la creación, del orbe de la tierra, hasta el fin del mundo. Esa es la dinámica apocalíptica, que todo está controlado por Dios, desde el inicio de la creación hasta el fin del mundo. ¿Dónde empieza a hablarse? Porque no lo encontramos tal cual, más que en algunos textos que empezamos a citar la clase pasada. Pero ya este tipo de literatura claramente acentúa eso. Tú debes de estar tranquilo porque Dios gobierna todo desde la creación hasta el fin del mundo. Y dice, nada ha pasado por alto Dios, ni siquiera lo más pequeño, sino que ha previsto todas las cosas y es motor de todo. El Señor ha previsto todo lo que había de suceder en este mundo y he aquí que se produce. El Señor me ha constituido como intercesor de ellos y de sus pecados para que rece e implore en favor suyo, pero no en atención a mi virtud o firmeza, sino que gratuitamente su misericordia y paciencia me alcanzaron. Pues yo te digo, Josué, que no es por la piedad de este pueblo por lo que exterminarás a las naciones. Todos los firmamentos del cielo y los fundamentos del orbe han sido hechos y aprobados por Dios, y están bajo el anillo de su diestra. Así pues, los que cumplen y llevan a cabo los mandamientos de Dios crecen y prosperan, pero quienes pecan y desprecian los mandamientos quedarán privados de los bienes anunciados. Vienen se proponen bienes futuros. Es la promesa, es clásica de la actitud apocalíptica. ¿Por qué? Tengo que ser fiel, ¿por qué tengo que cumplir los mandamientos? Porque a cambio se me dan bienes posteriormente en el futuro. Y serán castigados por las naciones con muchos tormentos los que no los cumplan todavía. Ahora bien, que los extermine totalmente y los abandone no es posible, pues saldrá Dios que ha previsto todo por los siglos y cuya alianza ha quedado firmemente establecida. Y por el juramento que es donde se pierden algunos de los textos que no conservamos ya. Pero la dinámica es muy semejante. Yo anuncio cosas por venir, yo dejo mi testamento para el siguiente sucesor, pero lo tengo que dejar con una tranquilidad, como Rubén hizo confesando su pecado, ¿no? Que se va transmitiendo en la vida de la iglesia como expresión apocalíptica del fin del mundo, el testamento o la muerte de los personajes importantes. En el caso del tomo 6, este sí se ve mejor, es más nuevo también. Tenemos lo siguiente, que es el último, solo es tomos del 1 al 6. Con este se concluyó toda la serie. Se hizo un gran esfuerzo a partir, ya uno de los que empezó es difunto, por eso le ponen incluso su cruz. Antonio Piñero sigue, ya en el 2009 logra ofrecer este material. Junta en esta parte un apocalipsis de Adán, un apocalipsis de Abraham, un apocalipsis de Elías, un apócrifo de Ezequiel, un apocalipsis siriaco de Baruch, un apocalipsis griego de Baruch. Les llamó mucho la atención también este profeta secretario de Jeremías. Un apocalipsis de Cedrac, bueno, de Sofonías antes del profeta, de Cedrac, este muchacho que andaba con Daniel. Había unos jóvenes que estaban en Babilonia y también ahí entonces le dan su apocalipsis. Abednego, Cedrac, Abednego son los otros amigos.
un libro cuarto de Esdras, un apocalipsis griego de Esdras, una visión del bienaventurado Esdras, libro quinto de Esdras, libro sexto de Esdras. Se nota que les interesó mucho también seguir en la pista de Esdras. Como en la Biblia habla muy poquito, pues tratan de sacarle mayor información. Ascensión de Isaías, la introducción para ponerse uno en contexto. Retoma el punto que sabíamos de Adán y Set, ¿no? Revelación que Adán transmitió a su hijo Set el año 700, lo del 7 otra vez, diciendo: Set, hijo mío, escucha mis palabras. Se retoma pues el tema, ¿eh? Como primero era solo Adán, Eva, muchos hijos, muchas hijas, pero el predilecto se nota que es Set. Empieza una nueva terminología que son los eones, por lo tanto se nota que empieza una teología que piensa organizar todo con esta palabrita de gente que ya no son demonios, sino eones o generaciones. Ese por ver que se retoma el asunto que ya habíamos visto de Adán y Set. Si pasamos a otro, que es lo que interesa de este tomo 6, las novedades, el Apocalipsis de Abraham. Dice: Libro del Apocalipsis de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Reú, hijo de Arfajal, lo mismo que está en la Biblia, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lameg, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared. Y a uno le va sonando este tipo de cómo Mateo le gusta decir lo mismo de Jesús: hijo de, hijo de, hijo de, este engendró a este es hijo de. Ven que, o sea, hay como pasos que se van dando de la teología del Antiguo Testamento hacia la del Nuevo, y nos encontramos con estos testimonios. ¿Y qué cuenta Abraham en su Apocalipsis? Dice: cierto día, puliendo yo los ídolos de mi padre Taré. Nos pone Abraham antes de que salga de Babilonia. Dice que está puliendo los ídolos de su padre y los ídolos de mi hermano Nacor. Me pregunté cuál de ellos era en verdad un Dios poderoso. Abraham haciéndose preguntas. Yo, Abraham, en el momento de ejercer mi oficio, cuando terminé los oficios de culto de mi padre Taré a sus dioses de madera y de piedra, de oro y de plata, de bronce y de hierro, habiendo entrado en su templo para el oficio, encontré que el ídolo de piedra llamado Marumat había caído boca abajo a los pies del ídolo de hierro Nacón. Hay un ídolo que se cae junto al otro ídolo y dice: sucedió que cuando lo vi, se turbó mi corazón. Meditaba en mi espíritu que yo, Abraham, no podía por mí mismo restituirlo a su lugar, dado que era una gran mole de piedra. ¿Cómo lo voy a acomodar? Dice: fui a avisar a mi padre, que entró conmigo, y a duras penas lo levantamos para restituirlo a su lugar. Y a pesar de que lo sujetaba por la cabeza, ésta se le cayó. Cuando mi padre vio que a Marumá se le había caído la cabeza, me dijo: Abraham. Respondí: heme aquí. Me dijo: tráeme de casa un destral derecho. Se lo traje de casa. De otra piedra talló otro Marumá sin cabeza. Le puso encima la cabeza desprendida y destruyó lo que quedaba del anterior Marumá. Fabricó Taré otros 5 ídolos y me los dio. Ahí andan contando. Por lo tanto, descubrimos que buena parte del Apocalipsis, hasta este momento, está en replantear o recontar las historias que no se dijeron en la Biblia. ¿Cómo es que Abraham llega a ser creyente, pero vivía en un mundo de ídolos? Entonces se ponen las historias con su padre Taré,
Los ídolos que hacían, se nota que su papá los fabricaba, se cayó uno del templo que es Marumat y lo volvieron a hacer. Tenemos una prueba de que, ¿qué le interesa al Apocalipsis? Pues volver a replantear o recontar, así como le hizo a Adán antes de morir, lo que pasó desde el principio. Es en el caso del Apocalipsis de Abraham. Otro ejemplo, no vale la pena por el tiempo. En este de Baruch es muy, este sí tiene unas cosas que nos interesan para recalcar. Dice que es muy rico en este caso, narración y apocalipsis de Baruch acerca de las cosas indecibles que vio por orden de Dios. Bendice Señor. Apocalipsis de Baruch que se encuentra junto al río Gel, llorando por la deportación de Jerusalén cuando Abimelech fue puesto bajo custodia también por mano de Dios junto a la finca de Agripa. Está llorando por la deportación de Babilonia, Baruch. Este estaba sentado junto a las puertas preciosas donde se hallaba el Santo de los Santos. Y dice, yo Baruch lloraba por aquel entonces en mi espíritu y me preocupaba por el pueblo y porque Dios hubiera permitido al rey Nabucodonosor saquear su ciudad, mientras decía, Señor, ¿por qué has prendido fuego y has asolado a tu viña? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué, Señor, no nos has entregado otro tipo de escarmiento, sino que nos pusiste en manos de pueblos de tal calaña que se burlan diciéndonos, ¿dónde está vuestro Dios? Y mira, mientras estaba llorando y profiriendo tales quejas, veo a un ángel del Señor que viene y me dice, ahí está otra vez. ¿Cómo resolvemos un problema? ¿Cómo podemos, a través de un apocalipsis, aclarar un sufrimiento? Un ángel que conforta. Jesús en el huerto es confortado por un ángel también en el Evangelio de Lucas. Es decir, la forma apocalíptica de trabajar los sufrimientos es un ángel que conforta, que ayuda, etcétera. Y dice, mira dónde, y mira, mientras estaba llorando, dice, veo un ángel del Señor que viene y me dice, entra en razón, hombre, varón de deseos, no te preocupes tanto por la salvación de Jerusalén, puesto que esto dice el Señor Dios Todopoderoso, pues me ha enviado ante ti para que te anuncie y muestre todos los secretos de Dios. ¿Quién será? ¿Qué información sobre los cursos? Creo que terminamos a las 4. Ya casi dice que ahí, espera a ver. Quién sabe en qué estará interesado, pero ahorita lo explicamos. El ángel, por lo tanto, se convierte en una fuente de consolación. Pero ¿cómo uno ya acostumbrado a esto dice, ¿cómo consuela? Pues porque le cuenta todos los secretos de Dios, la información, el control de la historia, da la certeza a Barú de que no tiene razón que esté llorando. Dice, ya que tu súplica ha sido escuchada en su presencia y ha penetrado en los oídos del Señor Dios. Cuando me habló de esta forma me tranquilicé. Y prosiguió el ángel, deja de molestar a Dios y te mostraré otros secretos mayores que estos. Es donde dice, ¿te acuerdan que Jesús en Juan también trae algo de esto y dice, no, tú crees porque te dije que estabas debajo de la higuera, mayores cosas has de ver y uno se queda. Y luego, ¿cuáles cosas? Pero son pequeños detallitos de un lenguaje donde se nota que se ha profundizado lo que está aquí en el Antiguo Testamento para trasladarlo al Nuevo. Jesús obviamente hace casi todas las funciones de los ángeles de aquí. Es el que trae la información, es el que trae la revelación, ¿no?
Es el paso necesario para ir, o sea, descubrir que hay una cierta continuidad entre lo que se hace en la teología del Antiguo y la del Nuevo, obvio, que es la que sigue, pero el siguiente semestre. Dice, y yo Baruch repliqué, por el Señor Dios, que si me los muestras y escucho una palabra tuya, no volveré a hablar más. Que Dios me añada un castigo en el día del juicio si pronuncio una palabra en lo que queda. Entonces es humillado el que andaba molestando a Dios, el que andaba llorando, porque hay mayores secretos que él no comprende. Y el ángel de las potestades me dijo, ven y te mostraré los secretos de Dios, ven. Acuérdense, dice Jesús, vengan y lo verán, ¿no? Y uno dice, pero no llega a ningún lado, ¿dónde, qué más? Pero aquí, este tipo de dinámicas son las que van preparando ese tipo de terrenos. Pero aquí sí, esos ángeles sí los van moviendo de lugares. Me tomó y me condujo hasta el lugar donde está cimentado el cielo. Entonces lo hace como unos viajes, ¿no? En el que había un río que nadie puede atravesar. Esas son las dificultades. Ni siquiera un soplo, desconocido de todos los que puso Dios. Me tomó y me condujo sobre el primer cielo y me mostró una enorme puerta a la vez que me decía, entremos por ella. Primer cielo, la puerta, la imaginaría. Penetramos como con alas, una marcha como de 30 días de camino, dice Baruch. Dentro del cielo me mostró una llanura habitada por hombres. Sus rostros eran de buey, los cuernos de ciervo, los pies de cabra y los lomos de cordero. Ven, algo que toma de lo de Ezequiel. Un ser humano con cuatro caras, pero son otros animales diferentes. Unos se hicieron famosos en la Biblia, el toro, el águila, otra aquí hay otros animales. Y dice, yo Baruch pregunté al ángel, declárame por favor cuál es el grosor del cielo por el que caminamos, cuál es su distancia o qué significa la llanura, para que también yo se lo comunique a los hijos de los hombres. Baruch quiere convertirse en un mediador de información, pero necesita que el ángel le explique para poder él llevarlo. Y me contestó el ángel cuyo nombre era Famael. Ahora se revela el nombre de este ángel. La puerta que acabas de ver, ya se imaginarán que si le sacan más vuelo a toda la gente que tiene lo de Los Ángeles, pues va a encontrar muchísimo, ¿no? La gente ya conoce algunos, pero todavía los apócrifos están llenos de más. Y ya le va a explicar, digo, ya creo que se van dando cuenta de la dinámica que hay. Probablemente puedan interesar leerlos, los pueden descargar, todos están en el internet, o yo se los paso, no hay problema. Pero es dar pistas de lo que tratan. Y aquí lo del viaje por preparación de la clase es donde entramos al tomo cuarto, que es probablemente el que sí hay que hacer la lucha de leer, de conocer, por la importancia que tiene en el Antiguo Testamento, que es el tomo cuarto, es el de Enoc. Hay apócrifos del Nuevo, pero esos son otros. Sí. Aquí tenemos ahorita puro antiguo. Ahora, atención. Ahorita no expliqué todo completamente, pero ya con la pregunta suya, aunque diga que son apócrifos del Antiguo Testamento, son más del Antiguo Testamento porque agarran personajes del Antiguo. Este tipo de obras, hay unas que tienen partes antes de Cristo y otras después de Cristo. Unas partes. Retoman temas de personajes del Antiguo Testamento con problemas ya del tiempo del Nuevo. Entonces ahí es donde están todas las investigaciones. Es una literatura, por eso dicen intertestamentaria, que nos ayuda a hacer conexiones entre lo que está en el Antiguo y lo que está en el Nuevo. Podría salir, por ejemplo, como autor que dice cómo explicar la Biblia a tus hijos. Ajá. Podría salir igual que este libro, podría ser libros apócrifos. Es posible que tengan esa función. Se nota que la mayoría son herencias, ¿no? La temática que trae, lo que un padre le dice a sus hijos. O sea, les gusta que una manera de enseñar, es probable que haya sido su función. O sea, que dijeran, o sea, imaginemos, es el contexto probablemente de estos libros, imaginemos que hay escuelas, pero obviamente no,
ahorita la escuela de nosotros, ¿qué es? Como, muy bien, vamos a ver geografía, pero ahí pues no pueden ver geografía, ¿sí me entienden? No, ahorita porque nosotros conocemos todos los mapas, ¿no? O sea, es pensar en una escuela que les podemos enseñar a los alumnos y es donde uno dice, pues la relectura de las historias bíblicas, pero a través de otra forma, ¿no? Como moral, con indicaciones de lo que se debe de hacer. Pero se nota que es muy complicado mantener una escuela con la pura Biblia, es lo que nos damos cuenta, porque si no, no entiende uno por qué tanta reescritura, ¿no? Por qué volver a... Y es posible que hubiera escuelas donde le decía, mira, Adán se enfermó. Ah, sí, se enfermó. Porque es indudable que alguien preguntara, acá está, ándale. ¿Me entiendes? Por ahí va la idea de una teología que quiere aumentarse a lo que ya está aquí. Hay muchas preguntas en el aire y que ellos intentan responder de alguna manera, ¿no? Sí, porque si Abel murió, Caín, entonces nosotros mismos Caín, y otros hay que decir que se nota, como pueden observar ustedes, que es un personaje predilecto, Set. Se nota que es el muchacho al que Adán le cuenta todo lo sucedido. O sea, se nota que Set es el bueno, el transmisor. Y efectivamente de ahí viene Noé, de ahí viene Abraham, etcétera. Pero ahí, o sea, vamos viendo qué funciones pueden cumplir este tipo de literatura con las ampliaciones que hacen. Y les digo, unas de las hipótesis que dicen es que ya tenemos la escuela o ya tenemos que enseñar algo, y es donde dicen, ya conocemos las tradiciones bíblicas, sí, pero entonces el maestro persevera y dice, también cuando Moisés estaba en el Sinaí, recibió esto. Cuando Job estaba por morir, dijo esto. Baruch, cuando estaba llorando, ¿me entienden? Alimenta, o sea, es alimentar historia sobre historia. Exacto, historia sobre historia. Cuando veamos la teología del Nuevo Testamento, aparecerá precisamente una reflexión posterior de lo que está ahí, porque ¿qué se creará? Pues que hacía María antes de que llegara el ángel. Es una cuestión interesante para quien otra vez hace su escuela, pero ya cristiana. Venga, niños. ¿Sí conocen a María? Sí, ¿verdad? ¿Le apareció un ángel? Sí. ¿Cuál ángel? Ángel Gabriel. Ah. Miren, ahora les voy a platicar qué hacía la Virgen María, y entonces es donde salen los apócrifos, obviamente. Completar con teología. Oiga, ¿nos puede platicar algo de Jesús cuando era niño? Bueno, oiga, algo que los apóstoles hayan, que de lo que recibieron por parte de Jesús, o sea, se crea la necesidad de una nueva literatura. Como usted dice, ideal sería mantenernos siempre con pura Biblia, pero se nota que aquí hay gente inquieta y que no alcanza a responder. Y si no la resuelvo uno aquí, ahí donde se entiende, van a ir a buscarla a otro lado, ¿no? Es decir, en esta escuela no, en otra escuela sí, en otra, hasta que alguien me pueda. Y entonces ese tipo de literatura de lo que hacía María antes de que el ángel llegara tranquiliza, si se fija. Ah, sí, entonces su papá era Ana, su papá Joaquín, sí. Se hila, se tranquiliza, ¿no? El pensamiento. O sea, ya ahorita nosotros no podemos estar a la expectativa de quiénes son los papás de la Virgen. Bueno, retomamos aquí un poquito con Enoch, que ese es el tomo cuarto. Este, que les digo que era importante por lo de así como Baruch se lo llevó en un viaje para tener conocimiento, el prototipo es Enoch. Y es importante checar algunas cositas porque dicen que prácticamente aquí está lo que Jesús entiende de su misión, no porque él viaje, sino porque aquí en esta obra aparece mucho lo del Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre que siempre ha impactado esa expresión por parte de Jesús, donde la toma de este ciclo de Enoch que se llama, que es del tomo 4. Va a variar,
En algunas Biblias sin H, otras tradiciones con H. ¿Ah? En inglés, por ejemplo, va a ser Enoch, ya sin la H. Pero digo, es por presentar algo de lo que es de los apócrifos del Antiguo Testamento que necesitamos por conocer también en la clase. Si hay interés de alguno en particular, se los puedo mandar, ya me dicen ustedes si interesa alguno de los PDFs de cualquier forma. Son pues todos, aquí este es de 173 del tomo 4, pero dobles, o sea, son 360 así. Sí. No sé si están larguillos, ¿verdad? Este es de 264 en doble, son 500. Bueno, ahí le... Y este que ya está en una sola hoja, o sea, en un solo lado, por eso son 600, ¿verdad? El tomo 6 donde estábamos viendo lo de Baruch. Y esa sería teología del Antiguo Testamento, pero teología se llama más bien de los apócrifos, que son profundizaciones de los textos bíblicos y que fueron reconocidos en algunas comunidades. Recordar que no había Biblia, entonces estos libros estaban buscando traer su posibilidad de haber entrado en el conjunto de los, digamos, inspirados, pero no entran. Pero sus temáticas, pues a veces son semejantes a las que encontramos aquí. Otras intentan, se nota más bien subsanar los vacíos para complementar. Bueno, nos vemos el 18. ¿Quién